Un saludo a todos ustedes. Nuevamente estamos en el espacio de análisis y discusión que hemos venido haciendo estos videos con el objeto de aportar elementos para la discusión, análisis, sacar conclusiones sobre temas relevantes educativos, fundamentalmente aquellos que identificamos en nuestras instituciones de educación superior y muy particularmente en nuestro Instituto Politécnico Nacional. Como en otras ocasiones les hemos planteado que esta discusión no pretende de ninguna manera asumirse como la única discusión, los únicos elementos de análisis, para nada en absoluto. Son aportes que los que estamos presentes intentamos de muy buena fe aportar, ¿verdad?, en la discusión y análisis. El tema de hoy, como ustedes lo pudieron observar, es alcances y limitaciones de las academias de profesores del IPN. Ese es un tema que es muy importante para todos los maestros. Todos estamos organizados alrededor de las academias, pero hay alcances, hay limitaciones, y esa es la situación que abordaríamos el día de hoy. Nos acompañan, como en otras ocasiones, nuestro compañero economista Roberto Pérez Gijón, de la ESIME Culhuacán. También está con nosotros nuestro amigo Jesús, ingeniero Jesús Pérez Espiridión, también del ESIME Culhuacán, y nuestro compañero economista Carlos Escobedo, del CIECAS, Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales del Instituto Politécnico Nacional. Bueno, el orden sería el siguiente. Ustedes lo han visto en otras ocasiones. Hacemos cada uno de nosotros alguna presentación general de la problemática con el objeto de ir destacando los elementos, factores que intervienen en la comprensión de los fenómenos. Entonces, vamos a iniciar primeramente con nuestro compañero Roberto, seguiría posteriormente Carlos, en tercer lugar Jesús, y el que habla daría alguna síntesis de lo discutido por nuestros tres compañeros. Entonces, sin más preámbulo, le daríamos la palabra a nuestro compañero Roberto Pérez Gijón. Adelante, Roberto. Bien, compañero, resulta muy interesante la oportunidad de reflexionar sobre lo que son las academias. El espacio en donde los docentes nos reunimos para intercambiar puntos de vista, reflexionar acerca de lo que son nuestras experiencias cotidianas. Pero resulta muy valioso, al revisar la normatividad del instituto, encontrar que el espacio que en principio concede la reglamentación a las academias es extenso. Nos faculta para hacer la planeación, programación, análisis y evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje, pero también lleva nuestra capacidad de ingerir en la reflexión sobre lo que derivaría de la investigación educativa sobre este proceso en general. Da oportunidad para que nosotros como docentes enriquezcamos nuestro propio trabajo a partir de compartir experiencias. Pero a pesar de que el reglamento nos da amplia oportunidad, conviene meditar sobre si hemos aprovechado objetivamente ese espacio. Y pues cabe la preocupación de que por diversas razones que serán abordadas por mis compañeros, esto ha quedado por debajo de la expectativa. Pero en el momento en que está viviendo nuestra institución en nuestro país, conviene ponernos a pensar en que avanzar del modelo presencial al modelo mixto, pues pasa por una gran parte de la propuesta, ojalá horizontal, desde las academias del instituto, para que este tránsito del modelo presencial al modelo mixto, si es el que llega a convenir al instituto a mediano y largo plazo,
puede hacerse y cómo mejorarse con nuestra participación desde las academias. En esto, bueno, pues es importante que tengamos como referente que nuestra sociedad está evolucionando, que desde las academias podemos poner atención en el perfil de nuestros estudiantes, cómo están llegando, cuáles son sus expectativas, su trayectoria como usuarios de la tecnología. Igualmente, hacer una evaluación muy objetiva sobre qué está pasando con nuestros docentes al interior de las academias, qué tanto la obsolescencia tecnológica o la resistencia al cambio está afectando la capacidad de respuesta de las propias academias. Esto nos llevaría a tomar con mayor énfasis, mayor interés nuestra participación en la investigación educativa. Porque esto va a replantear la interpretación de los planes de estudio, más que la interpretación, la actualización de planes de estudio, ponerlo en sintonía con lo que requerirá la 4T, por una parte, y la revolución científico-tecnológica que pasa por todas nuestras academias. Hay una serie de elementos que debemos de conjuntar para que la respuesta desde nuestras academias realmente sea útil para elevar el nivel académico de la institución. El cimiento de este esfuerzo, si quiere ser objetivo, real y posicionar al instituto, debe de venir desde las academias. Pero esto implica que como docentes de entrada, nos tomemos en serio este espacio que el instituto nos ofrece en las academias. Y esto implica, pues, poner más atención a todos estos elementos que están en torno al proceso de enseñanza-aprendizaje en redefinición profunda y que sea un ejercicio horizontal, que potencie todo lo que el reglamento nos ofrece, pero que está en la posibilidad de ser mejor aprovechado, pues para que contribuyamos a que la función docente en el contexto hacia el que avanzamos sea el más adecuado. Y pues hay aspectos que puntualizarán nuestros compañeros con respecto a lo que el reglamento tiene, lo que han sido las academias en el tono académico-político de las instituciones que conforman el Politécnico y que al final es lo que nos permite entender por qué el instituto es una institución apreciada socialmente. Y lo deseable, que a partir de esta madurez de nosotros como docentes y de nuestra capacidad de organización en las academias, pues ayudemos a que el instituto se proyecte mejor en el escenario futuro que vamos a vivenciar. Esta revisión la dejo hasta ahí para dar paso a lo que nuestros compañeros van a aportar en este sentido. Continúa. Muchas gracias, Roberto. Ahora le pediríamos a Carlos si nos hace favor de desarrollar su intervención. Bueno, compañeros, buenos días. Yo quise arrancar esta situación, esta reflexión, considerando básicamente el reglamento de academias y las disposiciones que contiene el reglamento de academias, porque en la organización académica institucional tenemos que las academias están consideradas como el núcleo o la base del trabajo académico. Reglamentariamente nosotros estamos organizados en academias y el reglamento viene del año 91. He revisado todas estas disposiciones que contiene el reglamento para ver sus alcances y al mismo tiempo sus limitaciones. Nosotros tenemos una institución que existe de manera piramidal, es decir, el sistema de toma de decisiones es un sistema de decisiones vertical y las academias evidentemente no escapan a esto. Y esto lo digo porque en su articulado se puede notar que finalmente la convocatoria para la integración de la terna de la cual sale designado el presidente de la academia, pues es convocada por el director. Y finalmente pues es el mismo director quien hace la designación, ¿no? Pero esto me parece que es un elemento muy aprovechable, es un elemento positivo dentro de la organización. ¿A qué quiero ir con esto? Yo lo que pienso es de que el núcleo de las academias tiene la oportunidad de procesar una serie de
de propuestas, de sensaciones, de visiones respecto de los compañeros, en el sentido de cómo podemos transitar a una nueva normalidad, las características que va a traer esta nueva normalidad. Me parece que también hay una gran responsabilidad por parte de los directivos en el sentido de hacerles sentir a las academias que tienen que ver en el proceso de tránsito de la normalidad anterior a la nueva normalidad, con las características propias y las implicaciones que esto va a tener. ¿Qué quiero decir con esto? Que el reglamento no es suficiente en sí para convertirse en un trampolín para impulsarlos a la nueva normalidad, sino que hay elementos que no están considerados en la normativa reglamentaria, como por ejemplo un contexto positivo, ¿sí?, que facilite las propuestas, que facilite su procesamiento y que también le dé la seguridad a los compañeros de que sus propuestas, sus puntos de vista, sus inquietudes van a ser consideradas y van a ser tomadas en cuenta. Finalmente, yo creo que la autoridad tiene el papel más relevante para transitar a la nueva normalidad. Y creo también que los presidentes de academia pues deben jugar el punto de equilibrio entre la base de los miembros de las academias y gestionar eficientemente las propuestas para que sean consideradas, sean tomadas en cuenta. Me parece que si nosotros logramos eso, estamos en un contexto pues muy positivo y de mucho enriquecimiento del trabajo institucional. Pues yo de entrada pondría ese punto sobre la mesa. Sí, le pediríamos ahora a Jesús que dé su introducción al tema, por favor, Jesús. Sí, cómo no, muchas gracias. En principio yo he estado tratando de buscar una manera de poder comunicar parte de la experiencia que yo tengo como presidente de academia, pero ante todo ver qué es lo que estamos aportando al Politécnico y cuál es la respuesta institucional, que me parece a mí que sería el binomio perfecto, ¿no? Yo considero que las bases de una vida académica en las escuelas, centros y unidades del instituto está en esa célula que es la academia. Cada escuela, cada carrera tiene sus propias academias. Algunas son academias de 2 o 3 carreras. Sin embargo, son organismos muy especializados en la temática de conocimiento de esos semestres que pudieran estar abordando o abarcando en la integración de sus miembros. Por eso es que, de alguna manera, mantienen esa vida académica en las escuelas, en sus unidades, pero además también representan la evolución académica del Politécnico, porque con el tiempo a veces las herramientas no son lo suficientemente ágiles y los procesos y procedimientos tampoco, y a veces empantanan un poquito el avance en cuanto a no solo reforma curricular, sino actualización de programas de estudio. En la generalidad, cuando se trabaja sobre programas de estudio, lo que se busca es establecer una idea muy general sobre el título de las asignaturas para poder ir dándoles forma conforme avanza el conocimiento. En muchos casos quizás no haya tanta tecnología de punta en el conocimiento, pero en otros es básico, es fundamental. Por ejemplo, en electrónica, en comunicaciones, en automatización, en todo lo que son sistemas de automatización en la industria. También estas academias son la base de integración de programas de formación docente. Es decir, se detectan de alguna manera las necesidades que puede tener la academia en cuanto a formación y actualización, pero también se detectan oportunidades para poder hacer gestiones y promover e impulsar a los mismos miembros de la academia, porque en este continuo enlace o vínculo entre compañeros se van detectando todas estas necesidades, pero también las oportunidades externas. Entonces,
de alguna manera se pueden integrar o se integran programas de formación docente. Insisto en que esto es un binomio. Uno es la búsqueda y otro es el apoyo para que se formen o se actualicen los profesores. En estos procesos, no solamente con conocimiento del manejo, tanto de la pedagogía como todo lo que serían apoyos didácticos, sino también en la formación, en la actualización en cuanto a conocimientos de la temática profesional. Por otra parte, yo también creo que son base de la administración del clima político en las escuelas, centros y unidades, en virtud de que al ser la última célula que recibe el impacto de acuerdos en la organización del plantel, la respuesta se nota de inmediato. Pudiera ser que en las escuelas hubiesen directores que con su grupo no se lleven con algunos grupos que dirigen las academias y se generan problemas. Entonces, en ese sentido, las academias vienen siendo ese amortiguador para sanear un poquito la relación que pudiera darse a veces difícil para cualquier actividad que tuviese planeada o planteada la academia como parte de programas de formación, de programas de reforma curricular, o simplemente como la parte del trabajo cotidiano de impartir clases y asistir a juntas, etc. En esto de la administración del clima político, a mí me parece que las academias actúan en gestionar oportunidades de contratación para beneficiar a profesores, que es otra parte que también de alguna manera llena un vacío de contratación que no es explicable, porque me parece a mí que la atención a estas bases docentes debieran ser la catapulta para que los maestros no tuviesen que estarse preocupando dónde van a conseguir el extra que les hace falta para su vida cotidiana, para la subsistencia, y quizás aprovechar esa oportunidad de seguirlos formando sin que sea un proceso como se ha venido dando. Yo creo que para los docentes fue muy bueno todo el reconocimiento que se generó a través del reconocimiento a todo el trabajo académico que viene haciendo a través de la asignación de alguna manera meritoria en su percepción con la promoción docente. Pero eso se detuvo. No fue suficiente porque al maestro de docencia en general no se le exigió nunca una productividad. Simplemente se piensa, pues un maestro de tiempo completo ahora tiene 12 horas de carga nada más, y bueno, dependiendo de su categoría, pero tiene 12 horas de carga en el mejor de los casos, y 28 horas que ¿qué hace? ¿No? O sea, pareciera que no se está trabajando al ritmo que nos exige y nos exigiría con esta visión de lupa que tiene ahora la cuarta transformación, nos exigiría que rindiéramos cuentas sobre esa cantidad de extra de horas que sí se usan. Digo, el hecho de, ahora más con la pandemia, que tuvimos que esforzarnos por tener más tiempo, dedicar más tiempo a la integración de documentos de aprendizaje para los alumnos, más tiempo en aprender el uso de las redes sociales, de las plataformas. Todo esto de alguna manera tiene al maestro más metido en su trabajo. Es decir, hay esas 28 horas que aparentemente no se están dedicando a algo más formal, finalmente se van a estar invirtiendo en esta parte. También tiene una capacidad convocatoria que mantiene la cohesión de sus miembros para propiciar la operación académica. Desarrollar las asignaturas ahora con los cursos a distancia que estaba diciendo yo es algo muy, muy importante. Y a partir de esta experiencia y con sus propios recursos, este compromiso institucional de atender la demanda de formación de estudiantes, de alguna manera generando también necesidades individuales y como organismos colegiados, y en la parte que corresponde a lo que la institución debería de reconocer también, a mí me parece que podría llegar a un punto, con lo que termino mi intervención, que sería atender la profesionalización de la docencia con cursos de posgrado
de actualización y de formación a través de un programa de evaluación de la academia y del profesorado, midiendo su desempeño y productividad en actividades fundamentales como la misma docencia y la participación en proyectos de vinculación tecnológica, de investigación y en eventos de difusión. El reconocimiento de su desempeño y productividad debe ser, sin duda, el incremento en horas de base, ahora en una situación más conflictuada por la austeridad republicana. Aquí habría que ser muy creativos, y en esto me refiero a las autoridades centrales, muy creativos, porque todo esto implica que cada vez que hay un trabajo extra, no solo puede haber un reconocimiento verbal, no solamente puede haber palabras motivacionales, son fundamentales porque de alguna manera tocan las fibras sensibles de nosotros los maestros, pero también hay profesores que sí van a requerir más apoyos que tienen pocas horas para poder hacer este trabajo tan importante como la parte fundamental de la institución, que son las academias, y cada maestro es integrante de alguna academia. Con esto termino mi participación. Sí, es muy interesante lo que están ustedes señalando. Yo quisiera puntualizar algunos de los aspectos. Es cierto, las academias pueden verse desde el enfoque predominantemente académico, por un lado. Por otro lado, el enfoque de su participación política, porque evidentemente son estructuras de la institución, ¿verdad? Y el otro, el impacto que estas academias refieren al desarrollo de la institución. Creo que son tres elementos que sí convendría considerar. El primero, ya lo decía Carlos, el reglamento de academias, que bueno, se institucionaliza la participación de los docentes con ello. Se puede decir que efectivamente los docentes tienen un espacio de participación como parte de la estructura de la institución. No es así con los otros sectores. El sector de los estudiantes va organizándose por su propia dinámica. El caso de los trabajadores no docentes, el área sindical es el eje fundamental de su organización para su propio desarrollo. Pero en el caso de los docentes está este elemento de las academias como un espacio de participación que evidentemente tiene alcances importantísimos. Fíjense, hay que reconocer que gracias a las academias, ¿verdad? A esa organización en cada una de nuestras unidades, se pudo hacer frente al proceso el proceso de la educación. Si no hubiese sido a través de estas organizaciones, difícilmente se pudiera haber atendido, ¿verdad?, el problema educativo inicialmente en el proceso de la pandemia y ahora ya con alguna situación ya más estructurada de dar cabida a estos procesos virtuales necesarios, de educación virtual necesarios, que no los quisiéramos, pero efectivamente tienen que ser así, producto de estos condicionamientos de la pandemia. Pero bueno, ahí sí hay que reconocer que fue gracias a la estructura de las academias que se pudo avanzar. Seguramente en otras instituciones de educación superior sucede lo mismo, son las organizaciones de los maestros los que dieron posibilidad a que se pudiera enfrentar a este problema, que ahí lo tenemos pendiente, ya hemos platicado en otras ocasiones sobre ello. Pero sin lugar a dudas, la academia, revisando la reglamentación, pues sí tiene elementos importantísimos, ¿verdad? En él recae la administración del proceso educativo, ahí discuten los maestros sus programas, su dinámica, pero sin lugar a dudas también deja vacíos, ¿verdad? Deja enormes vacíos porque las academias son estructuras que nos llevan a un proceso de carácter insular, ¿verdad? Academia de este departamento, academia de esta asignatura, academia de esta área de conocimiento, y en el reglamento está ausente totalmente la posibilidad de hacer un trabajo de carácter inter y multidisciplinario que permita hacer la revisión del proyecto educativo institucional. Yo creo que ahí está una enorme limitante de nuestro reglamento. No hay obligatoriedad. Las academias trabajan como ínsulas. Ojalá estuviese la posibilidad de una reglamentación mucho más flexible que permita
no que obligue, sino que permita la comunicación de las academias, difícil entre ellas, porque ¿qué trae consigo esa situación? Efectivamente hay cambios, actualizaciones curriculares, pero estas se dan predominantemente a través de las áreas de conocimiento o asignaturas, etcétera. ¿Dónde quedan las transformaciones curriculares tan importantes que debe de tener una institución como el Politécnico? La vemos como una masa muy difícil de movilizar y bueno, a fin de cuentas, pues ahí están los resultados. La institución es una institución poco flexible para estos recambios tan fuertes en el desarrollo de la ciencia y tecnología que requiere cuanto antes cambios, ¿verdad? Y dar respuesta, ¿verdad? Y la institución pues, sí se ha visto, ¿verdad? Limitada en esa situación. Ahí están los propios niveles de la presencia institucional en los llamados ranking, ¿verdad? Internacionales. Nuestro Politécnico ha sufrido durante mucho tiempo embates, ¿verdad? La creación de los ITRs, Institutos Tecnológicos Regionales, la creación de las universidades tecnológicas, que ha ido perdiendo la capacidad de ser la principal institución normativa en la educación científica y tecnológica del país, y ahí están los resultados, ¿verdad? Creemos que el eje fundamental que son las academias deberían de participar en ese proceso. Ese es un aspecto académico que nos convendría seguir analizándolo. El otro es el aspecto político. Evidentemente las academias forman parte de la estructura del poder político. Desgraciadamente estas academias a veces se conforman. Digo, el reglamento es muy limitante, deja al margen a una gran cantidad de maestros con posibilidades de ejercer el liderazgo, ¿verdad? Y el liderazgo a veces se tiene que ejercer de manera natural, no a través de la estructura. La limitación de ser profesor de carrera, medio tiempo, tiempo completo, y la experiencia deja al margen a una gran mayoría de maestros, sobre todo los de asignatura. Ahí hay un hueco importante, que evidentemente eso genera, pues, la producción y reproducción del poder político en las instituciones. La academia forma parte de esa estructura, junto con las jefaturas de departamento, jefaturas de carrera, el Consejo Técnico Consultivo Escolar. Está ese engranaje de la reproducción del poder. Y eso también a veces hace que estos grupos hegemónicos en cada unidad permanezcan, se reproduzcan y generen sus propias limitaciones en la participación. No hay maestros que no se quejen, ¿verdad?, de que no hay posibilidades a través de las academias de ejercer, pues lo que ellos siempre buscan, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere un maestro de las academias? Ustedes mismos lo dicen. Quiere que sea un instrumento de participación democrática, ¿verdad? Sea un instrumento que le permita con toda precisión observar su desarrollo laboral, ¿verdad?, académico, científico, ¿verdad? Y a veces las academias no logran, ¿verdad?, generar estos espacios. Y eso genera también que muchos de los maestros, sinceramente, no ven en las academias algún espacio y a veces se autoaísla en la participación de las mismas. Se generan grupos homogéneos de poder al interior de las academias para la reproducción de los poderes de las unidades académicas ligadas con los poderes institucionales. Eso también genera falta de libertad democrática. Esto es muy importante que debiese de considerarse porque las academias, para poder realmente impactar importantemente, tiene que haber una libertad de participación de nuestros docentes. Yo dejaría estos elementos, me falta el tercero, que es la participación en las academias, ¿verdad?, en el desarrollo del proyecto educativo, ¿verdad?, que permita que nuestra institución pueda trascender, ¿verdad? Ya lo hemos platicado a veces entre pláticas entre nosotros, pero sí me gustaría que pudiésemos seguir abordando este punto. ¿Alguno de ustedes, si desea intervenir? Está Roberto primero, después Carlos, Jesús. Adelante, Roberto. Tu sonido, Carlos. Roberto. Siguiendo con atención tu intervención, maestro, me viene a la mente una interpretación optimista del reglamento, porque nos concede espacio en la investigación educativa. Y me parece que desde la academia podíamos aprovechar
que muchos de nuestros integrantes de las academias afortunadamente están cursando maestrías y doctorados en educación, y de la formación que han obtenido, me parece que vendrían líneas de investigación para irnos apropiando de todo este entorno en relación al potencial de las academias. En lo que has mencionado, que es importantísimo, debemos de tomarlo como tema de investigación. A partir de constituir a la academia como nuestro objeto de investigación, ojalá y haya suficiente madurez, cohesión, interés desde las academias de las diferentes escuelas del instituto para hacer ese núcleo de investigación que, promovido institucionalmente, pero desde las academias, pudiera aportar lo que se necesita para ir atendiendo todas esas preocupaciones que has señalado y algunas más. Pero por lo pronto me remito a lo que estamos viviendo en estos días a partir del anuncio que se hizo de que la televisión comercial va a ir en apoyo de la educación básica en el semestre próximo que va a arrancar a partir de agosto. Ha habido mucha opinión, mucha reflexión sobre el impacto que esto tiene. Se ve positivamente que haya habido ese acuerdo muy oportuno de los concesionarios de las televisoras para acudir en apoyo de la tarea gubernamental de mantener funcionando el sistema educativo. Pero no faltó algún investigador que dice, ¿y por qué no estuvo en la presentación de la mañanera el sindicato? ¿Alguien del sindicato o un profesor? Porque una interpretación lleva a que se están apropiando de nuestro contenido, están tomando nuestra materia de trabajo, los medios, y nosotros como que quedamos sin participar en esto. Habrá más puntos de vista sobre esto, pero por lo pronto lo llevo a nuestro ámbito en el Instituto Politécnico Nacional. Sin duda, esta experiencia que vamos a vivir como país, en esta oportunidad de llevar adelante el próximo curso a partir de los medios, hacer que cambie, queriendo y no, la percepción de los propios niños, estudiantes, familias y de nosotros los profesores sobre lo que será el proceso de enseñanza-aprendizaje a mediano plazo. Ya lo hemos comentado, lo vuelvo a referir ahora, hay un antes y un después. Y si eso va a pasar en educación básica, ¿qué puede pasar en el Instituto Politécnico Nacional? Se va a potenciar la ventaja, y seguro tiene alguna, de usar los medios, la capacidad de la producción de los temas de los programas de estudio de educación básica con muchos recursos, que rebasa lo que el profesor ha podido hacer en el ámbito de su aula. Por muy buen profesor que sea, estamos en un nivel de industrialización del proceso de verter los contenidos para que los niños se apropien de ellos. No es lo mejor, pero pues tiene sus ventajas que habrá que investigar. ¿Y esto cómo lo vamos a procesar al interior del Instituto Politécnico Nacional? Vamos a hacer como que no pasa nada, porque si ya se industrializó el proceso de enseñanza en el nivel básico, pues tendremos que ser sensibles a que también deberíamos de homologar contenidos de nuestras materias, elevar la calidad de los contenidos, de las formas de propiciar los aprendizajes, ya no desde la soledad de nuestra aula en la comunicación alumnos-profesor, sino también influidos por estos medios y por este entorno tecnológico que varió. ¿Y por qué no hacerlo desde las academias? ¿Por qué no observar esto? Porque si resulta incómodo que en la presentación del plan no haya estado ni los dirigentes del CENTE, ni un profesor, pues cuando esto se procese en el instituto, estemos. Pero estaremos si somos capaces de tomar esto como un tema de investigación, reflexionarlo con toda profundidad, asumir que se debe de pensar sobre la nueva pedagogía, la psicología del aprendizaje, y cómo vincular esto con esa realidad cambiante que deriva del acelerado
impacto de la tecnología en el ámbito de la industria de los servicios, para el que debemos estar formando jóvenes a quienes hagamos que se sientan satisfechos y bien formados para enfrentar ese entorno complicado que van a enfrentar para encontrar su espacio en el ambiente laboral. Es mucho que podemos aportar, mucho que debemos de reflexionar, y podemos hacerlo desde las academias, además de reflexionar puntualmente sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, yendo hacia los espacios que nos ofrece la investigación educativa. Creo que por ahí podríamos ir avanzando en todas esas preocupaciones que nos angustian ahora. De acuerdo, Roberto. Carlos, si nos haces favor. Yo había iniciado diciendo que las academias son un reflejo de una toma de decisiones vertical, que es característico incluso del Estado mexicano. Esto tiene ventajas y desventajas. Una de las ventajas es el control, y una de las desventajas, en mi opinión, es la cuestión de la iniciativa. Es decir, las academias, en los términos en los que están ahorita, como que están privilegiando la iniciativa por parte de la autoridad. Y yo quisiera aprovechar esto porque en estos tiempos que estamos en la pandemia son tiempos ricos en reflexión, y al momento no conozco una propuesta, las características de la nueva normalidad. Es decir, ¿qué dice la autoridad? ¿Qué dicen las direcciones? ¿Qué dice la Secretaría Académica? ¿Cuáles son las características que van a hacer particular esta nueva normalidad? De modo que den el insumo y den el lineamiento general para que las academias tengan sustancia, y sobre esa sustancia no haya una discusión y unas propuestas que queden fuera de los márgenes que está determinando la autoridad. A mí me parece que podríamos aprovechar todo este tiempo para ir trabajando en esa dirección. Es importante lo que dice Jesús. Efectivamente, un presidente de academia es como que el punto de enganche entre la parte de la autoridad y la base de los núcleos de las academias. Pero me parece que en las condiciones actuales, pues nosotros deberíamos de conocer, o la autoridad correspondiente debería de dar el lineamiento general sobre cuáles son las características de esta nueva normalidad, de modo que con eso ponga la sustancia a la discusión, al análisis, a las propuestas que puedan hacerse en las academias. Me parece muy importante que pudiéramos avanzar en esa dirección. Es todo por el momento. Sí, tu micrófono, Jesús, por favor. Sí, gracias. Yo he notado que cuando hay algunas situaciones riesgosas o ha ocurrido algún evento catastrófico como fue el sismo de 2017, hay algo de inmovilidad de parte de la administración. Me parece que ahí hay una especie de ritual de obediencia. Es decir, no lo hago porque no me han dado la orden y se va esperando a que baje la instrucción. En cambio, las academias de inmediato reaccionan. De hecho, nosotros en la escuela, en la CIME Culhuacán, no perdimos más de semana y media de clases después del sismo, porque entre nuestra academia y varias más empezamos a construir algunas aulas provisionales con lonas, y ayudó por los alumnos, además, porque además los alumnos exigían las clases. A mí me parecían generaciones diferentes en algunas ocasiones, y se nota cuando hay estos problemas de contingencias como la actual. En la actual, igual a mí me ocurrió, y tengo la evidencia de miembros de mi academia que estuvieron siendo presionados por sus estudiantes para que empezaran las clases ahora a distancia. Y en eso nuevamente está presente la movilidad, la agilidad con que reaccionan las academias. Y esto yo siempre lo veo como la parte dual, todo en su dualidad, ¿no? Dentro del orden institucional prevalece el caos operativo. Y el caos es ni más ni menos que esa capacidad de movilidad que menciona Carlos,
que tienen las academias desde que ocurre algún evento como el actual. De hecho, a mí me parece que muchas de las buenas intenciones de Área Central, bueno, era indicarnos qué plataformas, cuáles serían las bases en las que sustentaríamos, por un lado, la parte de documentación que debería llegar a los alumnos por vía archivos electrónicos, y por otro lado el contacto más o menos presencial en esta distancia que nos separa, ¿no? Siento que fueron buenos intentos, pero la verdadera operación estaba en la parte caótica. Es decir, el caos no es malo, el caos genera siempre productividad. Pudiera ser una mala productividad. Sin embargo, yo he pensado que no hay una estadística completa ahorita de todo lo que los maestros aportaron, todo lo que los alumnos se esforzaron por acreditar sus asignaturas, cuánto la institución también dedicó parte de su esfuerzo, pues organizativo en este caso, para poder poner a nuestro alcance muchas de las herramientas que estamos requiriendo. Pienso que en este sentido no basta con tener la posibilidad de control, porque a mí me parece que mucho del trabajo del área central a veces entra con esa visión de controlar, cuando la visión es liberar, debería ser liberar y esperar resultados e ir obteniendo en los números cuáles han sido las actividades más provechosas, las que más han incidido en el aprendizaje, las que han sido mejores estrategias, tanto para el maestro como para el estudiante, y de esta manera también para la institución. Entonces, yo creo que aquí la cuestión es que la academia, creo que sin ninguna duda, y lo voy a decir como es, sin ninguna duda, no va a poner nunca en jaque a la institución para decirle, lo doy si me das a cambio tal cosa, porque nunca ha pasado así. Las academias siempre han sido la parte de la trinchera que está dispuesta a seguir trabajando, sea como sea. Y entonces aquí la pregunta es, ¿qué es lo que va a hacer la institución ahora por las academias? Porque a mí me parece que hay muchas cuestiones que se están manejando ahorita, porque es muy complejo. El problema de reglamentos, en donde a mí el punto que menciona Roberto de la posibilidad de investigación educativa que se fue suprimiendo en los proyectos de investigación, debe dársele una gran apertura ahora, porque a mí me parece que sería la parte que podría revitalizar esto que le daría nuevamente al Politécnico, que la tiene, es decir, pero lo fortalecería en la parte de su evolución académica. Necesitamos forzosamente incluso hablar hasta de tener algún centro que, así como el CIECAS, ¿no? Algún centro que establezca proyectos de investigación educativa, porque de alguna forma la manera de expresar el conocimiento difiere entre los maestros y hay una enorme cantidad de estilos que se pueden verdaderamente documentar para hacer de ellos verdaderas estrategias de enseñanza-aprendizaje. Y podrían hacerse a través de un centro de investigación educativa. Lo digo y también siento repulsión porque finalmente entraría ahora en control, algo que no ha estado en control y ha sido productivo. Entonces, ¿qué haría la institución? La pregunta final es, ¿qué haría la institución por las academias? Porque las academias van a seguir haciendo lo mismo por la institución y por los estudiantes. Es seguir trabajando en orden o en el caos, pero en esa dualidad que produce, que siempre produce. Por mí es todo, gracias. Sí, por nuestras limitaciones de tiempo que tenemos en estas charlas, vamos a tener que ir cerrando este tema. Queda totalmente claro que son muchos aspectos, muchos factores que requieren ser analizados con mayor puntualidad sobre los aspectos de las academias que ustedes han señalado. ¿Qué tanto las academias están representando los intereses del conjunto de los maestros? Un tema que
seguramente si lo preguntáramos a todos los docentes, todos tendrían alguna opinión al respecto. ¿Qué tanto las academias deben participar, deben de estar conformadas orgánicamente para hacer transformaciones importantes que requiere nuestra institución? Es otro de los temas que ahí quedan pendientes. Seguramente también los maestros, todos y cada uno de ellos tiene opiniones al respecto. ¿Cuál es la importancia de las academias para el proceso de democratización del instituto? El Congreso Nacional Politécnico, la comisión organizadora del Congreso, también tuvo que detenerse por el proceso de la pandemia, pero uno de los temas importantísimos que debiese de tocarse en el Congreso Nacional Politécnico es las academias, para que en su conjunto los maestros pudiésemos estar más a tono, ¿verdad?, en la participación y transformación del instituto, pero sin olvidar nuestros otros dos sectores. El Politécnico no es solamente de los maestros, la importancia que tiene nuestro eje fundamental de transformación, que son los estudiantes y nuestros compañeros trabajadores, que sin su participación directa en los procesos de administración de la educación no pudiera ser posible desarrollar un Politécnico como el que nosotros quisiéramos. Con esto quisiéramos dar por terminada esta primer momento de análisis. Con toda seguridad posteriormente nos vemos obligados a continuar con el tema de las academias, pero por el momento pues yo les agradecería que la participación de nuestro compañero Roberto Pérez Gijón, de nuestro compañero Jesús Pérez Espiridión y Carlos Escobedo en el tema que nos ocupó el día de hoy, que son los alcances y limitaciones de las academias de profesores del Instituto Politécnico Nacional. Bueno, pues sin otra cosa que tratar por el momento, les agradecemos su atención. Ojalá estos elementos puedan difundirse y que esto genere una mayor participación sobre el tema. Bueno, muchas gracias por su atención y esperándonos ver en la próxima ocasión. Gracias. Muchas gracias también. Buen día. Gracias.